Bienvenidos al Orden del Ser y a otro episodio más de esta serie de Debatiendo contra Ateos, esta vez para tocar nuevamente el problema del mal, pero con algunos matices, como ahora veremos. Y entonces, pues bueno, os comento como siempre, estos debates los tengo con la cuenta El Orden del Ser Podcast, que me hice en Twitter, ahora llamado X, en esta plataforma. Y empieza con el hilo de un famoso youtuber que se convirtió al cristianismo, René ZZ se llama, y puso un post que decía: imagínate no creer en Dios porque crees que Dios debería ser igual de estúpido y limitado que tú mismo. Bueno, el punto de quizá no debería de haber dicho eso de estúpido y tal, porque suena ya demasiado fuerte y se le echaron encima a mucha gente, porque además es una cuenta con muchos seguidores y repercusión. Pero sí que el punto que está claro que es cierto es que, por lógica, otra cosa es debatir ya la existencia de Dios, pero si Dios existe, ya sabemos que su inteligencia es infinita, es un ser infinitamente superior a nosotros, y aunque estemos hechos a su imagen y semejanza, en el sentido en que somos los únicos seres, por lo menos que sepamos hasta ahora, que podemos pensar en Dios, razonar, pensar en abstracto, pues nosotros tenemos una inteligencia limitada, la suya es infinita, y por tanto sí que es cierto que las críticas muchas veces que hacen desde el ateísmo de no, Dios tendría que ser esto o el mundo tendría que ser de esta manera como yo lo pienso cuando tú eres un ser limitado, pues o sea, no tiene mucho peso, ¿no? O sea, en cuanto a ese punto, está bien el post y yo lo compartí. Bien, y hubo un ateo que resultó luego ser muy educado, tan educado que yo creo que es el ateo más amable y educado que me he encontrado en la plataforma, la verdad, hay que reconocerlo, y tuve una discusión muy correcta con él, que objetó con el problema del mal. Bueno, el problema del mal en este podcast ya lo tratamos con un vídeo exclusivo que se llama El problema del mal, la paradoja de Epicuro, que fue de los primeros que hice en el canal, con voz de inteligencia artificial. Y justamente también lo tocamos en el anterior episodio porque fue uno de los argumentos que también me tiró el ateo anterior con el que debatí. Bien, pues este muchacho dice, para ser un dios debe ser omnipresente, omnipotente y perfectamente bueno. Si Dios fuese perfectamente bueno no permitiría que el mal rigiese el mundo, cosa que lamentablemente sí es así. Por ende llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Bueno, no le debatí el matiz de decir que el mal rigiese el mundo, porque hombre, eso es una visión del mundo totalmente pesimista, vamos, yo no creo que eso sea para nada objetivo. O sea, en el mundo hay mal, claro que sí, pero también hay mucho bien. Lo que pasa es que como el bien debería de ser lo normal, pues el mal como que destaca mucho más. Es decir, tú no recuerdas cuando alguien tiene un gesto amable contigo, así de estos de andar por casa, o una sonrisa, un saludo, o a lo mejor que te haga un pequeño favor y ya está, eso pues fácilmente se olvida. Ahora, si alguien un día te roba o te saca un cuchillo y tal, pues eso lo vas a recordar toda la vida. Pero claro, eso muestra de que no es lo habitual. O sea, los gestos amables y los gestos de bondad es la norma y lo otro es la excepción. Entonces decir que bueno, el mal rige el mundo, vamos, no sé. Eso a mí me parece totalmente fuera de lugar. Pero bueno, no le debatí eso, sino que me centré en la objeción, que es la objeción fuerte del ateísmo, como siempre digo, de hecho es la única fuerte, que es el problema del mal. Es decir, cómo puede ser un Dios omnisciente, omnipotente y omnibenevolente y que luego pues haya mal, aunque sea poco o mucho, pero no debería de haber nada, ¿no? Por lo menos es lo que te dice el sentido común. Bien, bueno, yo eso, como digo, ya lo traté en ese vídeo. Y en el vídeo anterior también lo toqué, porque también me lo lanzó el anterior ateo. Entonces ahora el matiz que le voy a dar es el siguiente, ya lo veréis. Bien, yo le contesté que eso es una falacia de falso trilema. O sea, técnicamente, digamos, hablando ya en términos lógicos filosóficos, por lo que falla la paradoja de Epicuro
es porque es una falacia de falso trilema. ¿Qué quiere decir? Que te presenta solo tres opciones, es decir, o Dios no es totalmente bueno, o Dios no es totalmente potente, o Dios no es totalmente omnisciente, ¿no? Eso te plantea como tres escenarios cuando no tiene por qué. Puede haber más escenarios, ¿no? Eso es una falacia de falso trilema, porque me presentas como que solo hay tres opciones y entonces ya descarto las tres y ya no hay posibilidad de que Dios exista. Pero no, si resulta que había más y tú no las has tenido en cuenta, pues has cometido falacia. Entonces eso es lo que hay que contestar a la paradoja de Epicuro. Es una falacia de falso trilema. Pues es lógicamente indemostrable que Dios no tenga razones morales suficientes para permitir el mal en cierto grado en vistas a un bien mayor. Y le añadí, esto lo reconocen actualmente hasta los filósofos ateos, porque es verdad. Y ya le puse para más información y le enlacé el vídeo del problema del mal, la paradoja de Epicuro, que es uno de los que tiene más vistas de mi canal, aunque son pocas, claro, porque es un canal pequeñísimo. Y me contestó luego, buen punto, dice, te respondo, bueno, me respondió con fotos porque iba a ser muy extenso, ¿no? Lo que me iba a decir. Pero bien, vamos a ver ahora lo que dice. Y por cierto, recordamos que él lo que empezó diciendo es que, fijaros, dice, por ende llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Es decir, él me empezó planteando como que la paradoja de Epicuro demostraba, lógicamente, que Dios no existe. Y eso es lo que yo le dije que no. Que es lógicamente indemostrable porque es una falacia de falso trilema, pues hay otras opciones que no contemplan la paradoja, ¿no? O sea, la discusión empieza ahí. Entonces esto es clave, ¿no? Bien, entonces me contesta. Dice, quienes creen que es un trilema falso proponen una cuarta opción que es, bueno, lo que yo le he dicho, ¿no? Bien, que puede haber cierto grado de mal para conseguir un bien mayor. Dice, pero esto no se sostiene porque el trilema es un argumento condicional, no una lista completa en sí misma, como queriendo decir, bueno, y de hecho lo dice, y me lo dijo claramente, dice, no busca ser una clasificación definitiva de todas las opciones. Bueno, pero es que entonces ya no es una demostración lógica. O sea, si tú me dices solo hay tres opciones y luego al final estás concediendo, estás admitiendo que puede haber más, pues se acabó. O sea, de forma lógica ya no se concluye, ¿no? Y fijaros que ya el matiz, ¿no? Dice, no busca ser una clasificación definitiva de todas las opciones, sino mostrar que la existencia simultánea de un Dios todopoderoso, totalmente bueno y la presencia del mal necesitan justificación. Bueno, pero eso no es lo mismo. Es decir, que tú me digas, oye, esto es problemático, esto va a tener tú que convencerme de cómo es posible. A decir, está demostrado que Dios no existe porque esto, es que eso ya no tiene nada que ver. Entonces dice, lo crucial es que sin una explicación creíble y verificable del mal, la idea tradicional de Dios se vuelve un problema filosófico. Bueno, es que ya sabemos que hay un debate filosófico y hay un problema filosófico, eso nadie lo discute. O sea, esta es la clave. El teísta nunca puede decir, ah, no, eso del mal en el mundo es una tontería, eso está refutado, eso. No, hay que tomarlo en serio, claro. O sea, de hecho, como digo, es el argumento fuerte del ateo. Hay que tomarlo en serio. Pero una cosa es eso y otra, o sea, lo que el teísta tiene que hacer aquí, que es lo que luego le voy a decir, es simplemente demostrar que, por lo menos presentado el argumento de forma lógica, no funciona, comete falacia. Con lo cual, tú ya no has demostrado que Dios no existe lógicamente y ahora soy yo el que te lanzo mis argumentos, que son otros. O sea, el argumento del mal no es un argumento teísta, no es un argumento en el que el teísta tiene que demostrar que el mal está justificado seguro y concluirlo de forma lógica. No, no, no. Los argumentos del teísta son otros, como los que hemos visto ya en el canal en otros vídeos. El argumento de la contingencia, el teleológico, el de la trascendencia, el argumento de los milagros, el que sea. Son otros los argumentos teístas. Yo lo único que tengo que hacer es probarte que tu argumento no es conclusivo y entonces yo ya te doy los míos. Y ahora a ver si tú eres capaz de hacer lo mismo, que no son. Entonces esa es la cosa, ¿vale? Y ya me dice, sumar razones morales ocultas no resuelve el problema, porque decir con que tal vez solamente tiene razones morales suficientes, pues es como que no, eso no se demuestra. No basta con decir podría ser, habría que demostrarlo, claro, pero eso sí fuese mi argumento. Pero no es mi argumento, es el tuyo, eres tú el que tienes que demostrar. Eso, aquí hay una inversión implícita de la carga de la prueba que el teísta
tiene que rechazar. O sea, el teísta lo que tiene que decirle no, es tu argumento, el argumento del mal es tu argumento para demostrar que Dios no existe. Entonces, si no funciona, pues no funciona. Es problema tuyo. Los míos son otros. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. Realmente, como digo en el audio este del problema del mal, donde lo trato, la cosa es que lanzar el argumento del mal es facilísimo. O sea, es que es un argumento súper fácil de lanzar, ni comparación con ningún argumento teísta. Son mucho más complicados. El argumento del mal pone una imagen de un niño sufriendo y pone ¿dónde está Dios? Ya está. Pone ¿dónde está Dios? Y la imagen de un niño sufriendo. Y ya has tirado ahí el mejor argumento ateo. Así de fácil. Y claro, es que yo también soy padre. O sea, yo entiendo que a mí, en una situación extrema, por ejemplo, eso, una enfermedad de un hijo, o lo que sea, a mí no me valdría que viniese alguien a decirme, a hablarme de la paradoja en términos lógicos y todo eso, vamos, lo mandaría a freír puñetas. O sea, es que, ¿pero por qué? Porque nos ataca emocionalmente, ¿vale? O sea, la fuerza del argumento del mal realmente no es intelectual, no es lógica, formal, ¿eh? La fuerza es emocional. Nos ataca en lo emocional y por eso es tan efectivo. Pero analizándolo objetivamente, no lo es. Y, y así son las cosas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, un juez no puede juzgar un caso de un familiar suyo? O sea, imaginaros, ¿no? O sea, tú tienes un pleito con otra persona y el juez es, yo qué sé, el padre del que tú denuncias o del que te denuncia a ti. Todo el mundo vería que eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el juez ya va a tener una implicación emocional que no le va a permitir analizar con objetividad la situación. Pues con esto es lo mismo, o un médico. En todas las guías médicas, y de hecho se evita prácticamente siempre, nunca un cirujano opera a su hermano, a su padre o a su mujer. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque tiene una implicación emocional que le va a hacer desviarse de los estándares, de las prácticas estandarizadas y que se demuestran con probabilidad que son las mejores. Es que es inevitable, ¿vale? Por eso se evita. Entonces, aunque tú seas cirujano, de justo lo que tiene que operarse en tu padre, algún familiar directo, siempre va a ser un compañero tuyo el que lo haga y no tú, ¿vale? ¿Por qué? Por eso. Porque hay que distinguir entre la parte emocional con la parte lógica. Entonces, el problema del mal, lógicamente, no es conclusivo y no es fuerte intelectualmente hablando, pero sí emocionalmente. Pero bueno, eso es distinto, ¿vale? Eso es distinto. Y lógicamente, yo ya digo que no se le ocurra a nadie que te tire el problema del mal, pero porque lo está sufriendo en sus carnes. Es decir, alguien que te diga, no, mira, Dios no existe porque mira, a mí me ha pasado esto, esta enfermedad, el cáncer, lo que sea, de un familiar y yo ya no creo en Dios. O sea, ni se te ocurra empezar a decirle, no, pero fíjate que la paradoja formal es que si esto es una falacia de falso trilema por esto, porque vamos, te va. O sea, es que no le va a servir de nada, al contrario. Porque el que se convence de algo por razones que no tienen nada que ver con la racionalidad, valga la redundancia, no va a cambiar de opinión por razones. Es decir, el que está convencido de algo sin tener ninguna razón, solamente por emoción, pues no va a cambiar de opinión por razones. Eso puede hacerlo el que ha llegado a una conclusión por razones. Le dan mejores razones y cambia. A lo mejor, si quiere. Pero el que es por un problema emocional, eso es imposible. Lo único que puedes hacer es acompañarlo, rezar por él y estar a su lado. Y dejar que Dios actúe. Pero no contestarle con filosofía y lógica. ¿Vale? Entonces, pero claro, en este canal no hacemos eso. Esto es una cosa genérica y aquí lo que hacemos es analizar el problema de forma lógica, ¿no? Bien, pues entonces me sigue diciendo que los filósofos ateos no es que acepten que el problema esté resuelto, sino que aceptan que el problema lógico del mal se ha replanteado como un problema de evidencia o probabilidad. Es decir, y fijaros, esta es la clave, o sea, me está admitiendo lo que yo le decía, dice él. Es decir, no que sea lógicamente imposible que Dios y el mal coexistan, sino que es poco probable. Bueno, pues ya está. Es decir, eso es reconocer
que el problema del mal, ni siquiera presentado como la paradoja de Epicuro, que es como el intento más claro de hacerlo como una demostración lógica, hasta los filósofos han tenido que reconocer que no funciona. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. Una falacia, falso trilema y está clarísimo. Entonces, se acabó. Ese es el objetivo del teísta. Y entonces me sigue diciendo que bueno, que vale, que no es lógicamente conclusivo, pero lo hace difícil, lo hace poco probable. A eso ya contesté en el vídeo anterior, cuando me lo tiró el otro. No, lo hace poco probable si tú solo te fijas en ese argumento. Claro, ante el argumento del mal y se acabó, pues es improbable la existencia de Dios. Pero tú ahora pones en la balanza el argumento del mal por un lado y en el otro lado pones el argumento de la contingencia, el argumento teleológico, el argumento de la trascendencia, el argumento de los milagros. Y entonces ya la cosa cambia. Ahí es cuando ya tú sopesas y dices, uff, es que estos argumentos, que sí son lógicamente conclusivos, por lo menos es mi opinión, pues sobrepasan el argumento del mal, que no es lógicamente conclusivo al fin y al cabo. ¿Eh? ¿Y por qué? No quiero repetirme porque ya lo dije en el audio anterior y lo expongo con detalle en el vídeo este que os digo, que os refiero, del problema del mal, la paradoja de Epicuro. Pues por muchas cosas. Para empezar, Dios no quiere marionetas. Los seres humanos somos libres. Él no es un tirano que nos maneje con hilos. Somos libres. Y debido al libre albedrío, pues hay males. ¿Vale? Pero de esos males Dios siempre sabe sacar un bien mayor. ¿Vale? Entonces, hay males que son inevitables dada la libertad humana. Luego, otros en los que el ser humano no tiene nada que ver. Un terremoto, una catástrofe natural. Vale, de acuerdo, pero es que es inevitable según la propia dinámica de la naturaleza. ¿No? La materia es cambiante, se corrompe y todo el rato aparecen seres y desaparecen seres. Es la dinámica de la naturaleza. Y desde una perspectiva cristiana, no es tan importante lo que pasa en esta vida material, porque es temporal y finita, sino que lo importante es mirar hacia la vida espiritual e infinita que viene después. ¿De acuerdo? Puse muchos ejemplos, es que no me voy a repetir. El experimento de John Calhoun, por ejemplo, ese con ratones, en el que le hizo un paraíso y al final se acabaron autodestruyendo los ratones. O sea, hay cosas interesantes que apuntan a que es necesario ciertos males para conseguir bienes mayores. Hay muchas cosas. Y no me quiero repetir porque ya digo, lo tenéis en el audio anterior y más en detalle en el audio este del problema del mal, la paradoja de Epicuro. Entonces los teístas tenemos razones para pensar eso y tenemos muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, pues me siguió diciendo que apelar a un bien mayor no evita el sufrimiento que no tiene justificación, a menos que se explique el sufrimiento, sigue siendo un gran desafío la coherencia interna. Sí, ¿verdad? Sí, es un desafío, claro, es un problema, el problema del mal, un problema del mal, pero ya está, no es lógicamente conclusivo. O sea, eso es lo único, ¿vale? Que es lo que tiene que hacer. Entonces eso es lo que le contesté, ¿no? Le dije que es una inversión ilegítima de la carga de la prueba pedir al teísta que pruebe el contraargumento. Es decir, el argumento del mal es un argumento ateo. Y es el ateo el que tiene que probar que funciona lógicamente. Los argumentos teístas son otros. Y entonces ahí sí es el teísta el que tiene que probar. ¿Vale? Entonces las posibles justificaciones, como he dicho, ya están dadas en audios anteriores. ¿Vale? Ejemplos, los que queráis. ¿Eh? Ya están dadas. Y incluso tampoco funciona el argumento probabilístico, es decir, vale, pues admitimos que no es lógicamente conclusivo, pero el problema del mal sí que hace improbable que Dios exista. ¿Eso cómo lo evalúa? ¿O cómo evalúa, por ejemplo, que me dice, no, bueno, pero ¿y un sufrimiento innecesario? Hay filósofos que ya han planteado una cosa tremenda, ¿no? Como decir, imagínate un ciervo que en un incendio se quema y sufre quemado y muere quemado y nadie lo ha visto. Es decir, no ha suscitado compasión, ni sacrificio, ni piedad en ningún ser humano, ni nada. O sea, es un sufrimiento innecesario, que no valía para nada. Entonces eso no tiene justificación. No puede tener. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad y del universo, tú que sabes lo que puede producir cualquier cosa por mínima que sea. Como se ha dicho siempre, ¿no? El aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo entero. Y es verdad. Es muy, muy, muy improbable. Pero imaginar un ejemplo chorra, ¿no? Pero que posible es. Una mariposa aletea, estaba quieta, ¿vale? Y aletea justo en el preciso momento en que pasa un gorrión por al lado.
El aleteo permite al gorrión ver a la mariposa y se la come. Y resulta que ese gorrión estaba a punto de morir famélico porque no encontraba comida. Y eso salva al gorrión. Imagínate que luego ese gorrión es herido, lo que sea, y se topa con un ser humano que lo coge, se lo encuentra en el suelo herido y lo coge. Y a lo mejor ese ser humano, imaginaros que una mujer tenía pensamientos suicidas. Y gracias a que adopta el gorrión, pues empieza a ilusionarse, se mete en el tema de los animales, no sé qué, al final se olvida de los pensamientos suicidas. Imaginaros que se hubiera suicidado si no encuentra ese gorrión. Puede ser. O sea, es muy improbable, pero puede ser. Y luego, ¿quién sabe esa mujer si tiene hijos y uno llega a ser presidente de Estados Unidos, yo qué sé, y cambia la historia del mundo? O sea, mm, es que puede ser, ¿vale? O sea, nosotros no sabemos una cosa que pase, lo que puede iniciar de cadena de causa y efecto y a saber cómo termina, pero Dios sí, Dios sí lo sabe. Entonces, nosotros no podemos decir, no, 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 dado esto sí que no tiene justificación. No, tú no tienes una posición epistémica que te permita hacer eso. Dios sí la tiene, pero tú no. Entonces, bueno, eso es lo que le fui contestando, ¿no? Es muy largo, ¿eh? Lo hicimos con imágenes porque en Twitch no cabía, pero al final traté de explicar eso y no me contestó. Yo creo que se quedó pensando, vamos. Así que, bueno, eso era lo que quería decir, que lo que hay que contestar es lo que digo. Solamente hacerle ver que es falacioso el problema del mal, en el sentido de que no es lógicamente conclusivo, esto lo admiten incluso los filósofos académicos ateos, ¿vale? Y una vez que ya entiende el ateo que no puede demostrar lógicamente que Dios no existe porque haya mal, porque no sabe las posibilidades que pueda haber que permitan el mal en cierto grado con vista a bienes mayores, nadie lo puede saber, pues entonces ya se acabó. Sigue estando ahí, ¿vale? Sí, sigue estando ahí el argumento del mal, pero tú ya puedes presentar otros que sí son mejores y luego, si eres una persona objetiva, tienes que hacer balance. Tienes que decir, vale, tengo por el lado el argumento del mal que me tira para el ateísmo, pero luego tengo estos que me tiran para el teísmo. Y es que ciertamente, fijarte solo en el mal, que es un aspecto de la realidad minoritario, comparado con todo el bien que hay en el mundo, toda la inteligencia que hay en el mundo, la teleología, la belleza, pues hombre, que eso te pese más que todos los demás, y no digamos ya que el argumento de la contingencia, que es el más directo y el más lógicamente impecable, que es, antes de decir que hay algo malo, lo que ves es que hay algo. O sea, eso para empezar. O sea, la contingencia en el mundo, ves que hay seres que no tienen por qué existir y existen. Eso necesita explicación. Y eso te lleva a Dios. Entonces eso es todavía más básico todavía que fijarte en el mal, ¿no? Así que bueno, pues eso, espero que os haga pensar estas cosillas. Y lo que digo siempre, si os ha gustado, darle like, comentar lo que queráis, suscribiros si queréis y compartir el podcast. Un abrazo y gracias por escuchar.